Hola, bienvenidos a este tiempo de altar familiar. ¿Pueden los muertos regresar del lugar donde están en la eternidad? Me he encontrado personas que se han hecho esta pregunta una y otra vez acerca de familiares que han visto después de morir y que parecieran que son almas en pena. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Cómo podemos conocer qué pasa después de la muerte? Yo quiero llevarlo a un pensamiento y a un texto que tal vez es de los más difíciles de interpretar y que necesitamos acercarnos con las mejores herramientas de interpretación, de hermenéutica, de exegética para poder entender el significado y la profundidad del texto. Lo primero que tenemos que decir es que Jesús habló acerca de la historia de dos personajes, del rico y Lázaro. Ambos murieron y fueron a un lugar de destino eterno. Uno fue al seno de Abraham, que es llamado el paraíso, y el otro fue un lugar de tormentos. No podían pasar de un lugar a otro porque una gran cima los dividía. Esa palabra cima es con C, que significa una profundidad. Y Jesús deja en claro que aquellos que mueren no pueden regresar. Cuando el rico le decía, déjame que vaya y le diga que a mi familia que se arrepientan, que no vayan a vivir una vida como yo la viví, Jesús le dijo a Moisés y a los profetas tienen y a ellos deben escuchar. Pero en la Biblia se nos muestra un solo caso donde al parecer hay un permiso del cielo, donde una persona que ha muerto regresa para dar un mensaje del cielo. Y es ahí donde quiero que meditemos un poco en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Ese pasaje en el versículo 3 dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto con todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a los criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella le pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Bueno, el texto nos muestra que Saúl había expulsado de la tierra a todos los encantadores, adivinos y los que consultaban a muertos. Una práctica no solamente abominable ante los ojos de Dios, el espiritismo, sino que también era una práctica bajo pena de muerte. No se hallará entre mi pueblo persona que ni agoreros, ni adivinos, ni encantadores. O sea, todo ese tipo de prácticas son prácticas que no están aprobadas por el reino de los cielos y que generan ataduras. Las prácticas de llevar a los niños a que les cierren el cuerpo o que les coloquen cualquier tipo de chaquiras para protegerlos de que le vayan a hacer un mal de ojo o estas cosas, pues son prácticas que claramente no las aprueba Dios y que van conectadas con el espiritismo y la brujería. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque mi abuela era una mujer muy católica, pero era una mujer que practicaba el espiritismo y aparentemente traía sanación a los niños que sufrían mal de ojos. Pero yo estoy convencido que todo ese tipo de ataques espirituales que pueden recibir algunos niños, pues tenemos nosotros los cristianos la oración de fe.
la protección de Dios y los milagros, cualquier tipo de enfermedad espiritual o que se levante, tenemos a Dios primero y a la ciencia. Así que tenemos que tener cuidado de no apelar a violar y a romper las fortalezas espirituales que el Señor nos ha dado y permitir en nuestra vida prácticas que no son correctas. Eso es lo primero que necesitamos entender de este pasaje. Lo segundo que debemos entender de este pasaje es que Saúl busca a Dios, consulta a Dios, pero Dios decide no hablarle. Dios decide estar en silencio. Y él se desespera a causa del temor que tiene. O sea, él está en una situación de no saber qué va a pasar. Él no toma la decisión de decir, Dios no me habla, entonces voy a confiar en Dios, me voy a arrepentir, me vuelvo a Dios con todo mi corazón y el Señor hará lo que Él quiera hacer conmigo. No, su corazón estaba lejos de Dios y decide sucumbir en lo que era abominable. Y manda a que busquen a una mujer que tenga espíritu de pitón, es una pitonisa, que es una medium, una espiritista, que busque traer del lugar de los muertos a alguna persona. Y tengo que aclarar esto. Todo ese tipo de manifestaciones son apariciones de demonios que se toman forma de las personas que han muerto. Sin lugar a dudas, en este único pasaje es donde se menciona que aparece alguien que es real. Y voy a mostrarles por qué. Hay algunos detalles en el relato bíblico que nos van a mostrar por qué la aparición de Samuel, que había muerto, es una aparición extraordinaria y es extraña para la pitonisa. O sea, significa que no era algo normal que ella veía. Porque fue un acto soberano del cielo, no que usó una pitonisa, sino que Dios decidió traer a alguien de la presencia de él a llevarle un mensaje a Saúl. Esto autoriza que las personas deben buscar espiritistas, medios y brujos de ninguna manera. No es un texto que autorice ni avale este tipo de comportamiento. Pero es un texto que nos muestra que el mundo espiritual Dios lo gobierna. O sea, Dios tiene gobierno de todo. Dios gobierna, Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Él es el Señor. Y Saúl va allí y este pasaje nos muestra la realidad de lo que puede hacer un hombre cuando se ha alejado de Dios, cuando quiere buscar conocer qué va a pasar mañana a cualquier costo. Vemos cómo los delincuentes buscan los brujos, la santería y otro tipo de cosas para protegerse y hacer todo tipo de cosas para proteger sus vidas o sus delincuencias, sus actos delictivos. Pero nosotros necesitamos entender que tenemos un Dios soberano que aborrece esas prácticas, que no se debe permitir dentro de nuestra vida cristiana ningún tipo de creencias que desvíen nuestra fe. No creemos en el Feng Shui, no creemos en la nueva era, no creemos en colocar unas velas para que haya mejor o mayor energía. No, si tú pintas tu casa, píntala porque es un asunto decorativo, es un asunto de diseño de interiores, pero no por una práctica de traer energías o sacarlas. Eso ya es abominable delante de los ojos de Dios. Son las nuevas adivinas de Endor que aparecen para atar una casa o para atar una persona. Y tenemos que tener discernimiento espiritual para no contaminar nuestras casas con cosas que no agradan a Dios, con cosas que no glorifican a Dios. Hay personas que sin saberlo compran arte, pero ese arte está con unos contenidos espirituales terribles. Tienen demonios, invocaciones, prácticas, rituales y
y tal vez en su ingenuidad vieron simplemente la pintura, pero no vieron el mensaje que hay detrás de la pintura. Nosotros necesitamos tener discernimiento. Y no estoy en contra de que compremos arte o una u otra cosa, sino que simplemente tengamos el discernimiento espiritual para poder traer a nuestra casa realmente cosas que nos bendicen. Y ahora en el pasaje, Saúl se disfraza. Búsqueme en una divina, una pitonisa, y parece ser que algunos comentaristas creen que era la mamá del gran Abner, que era uno de los generales de Saúl, que posiblemente por eso había escapado de la persecución que Saúl mismo había levantado en contra de todos los hechiceros y adivinos que había en Israel y que los había expulsado de Israel sin lugar a dudas. Y ahora esta mujer está allí y de pronto ocurre algo que ella la sorprende. Y esto es el momento donde ella se ve sorprendida. En el versículo 11 dice, la mujer entonces le dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues eres tú Saúl. Y el rey dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, y esto es lo que quiero resaltar, he visto dioses que suben de la tierra. La palabra dioses ahí es Elohines, que podría ser traducidos como ángeles. O sea, lo que ella vio era algo distinto a lo que ella estaba enseñada a ver. No era la manifestación de algún espíritu inmundo, no era la manifestación de lo que ella estaba enseñada a percibir desde sus realidades espirituales. No, era algo que para ella era nuevo, era algo que era sorprendente. Esa expresión, he visto subir dioses, Elohines de la tierra, es la manifestación de los ángeles de Dios trayendo desde la eternidad a alguien. No por la invocación, y esto queda claro, de la mujer, sino por un acto soberano de Dios para traer un mensaje literalmente a Saúl. El mensaje que trae Samuel es bastante interesante porque Samuel dice, ¿por qué me has inquietado venir? Y Saúl no se asusta frente a esta aparición. No sé usted, pero yo estaría asustado. Y él le dice, ¿qué es lo que va a pasar? Y Samuel lo que le dice es que mañana vas a morir. Lo que le está diciendo es que Dios que te quitó el favor, Dios ya no está contigo. Así que no queda otra cosa sino la sentencia. Y Saúl queda devastado. O sea, la muerte empezó a rodearlo desde ese momento. Este pasaje nos habla acerca de esos actos soberanos y de la eternidad. Claro que existe vida después de la muerte, por supuesto. ¿Y qué pasa, pastor, con aquellas apariciones de niños, de cosas que aparecen en escenas prácticamente demoníacas? Pues es la manifestación del mundo espiritual, de demonios que toman esa forma para engañar y no son la manifestación ni de la abuela, ni de la tía, ni del papá, ni de la mamá. Es simplemente una manifestación del enemigo para atar a las personas y para que sigan asistiendo a estos sitios de brujería o hechicería. Así que hoy vamos a orar porque tenemos que ser libres de todo este tipo de creencias. A veces, aunque usted no lo crea, hay todavía personas que están arraigados generacionalmente por este tipo de prácticas que literalmente desagradan a Dios, que son abominables delante de los ojos de Dios. ¿Y qué ha pasado, pastor, si en mi casa se practicó eso? Pues simplemente levántate tú como hijo o como hija de Dios, ya en arrepentimiento, y decirle, Señor, estas prácticas no seguirán en mi casa, estas prácticas no se trasladarán generacionalmente, sino que a partir de ahora nosotros te buscaremos. Hay una historia en el libro de Hechos que nos muestra cómo en la conversión de cientos de cristianos en Éfeso traían los libros de brujería que tenían en las casas y los quemaron en señal de arrepentimiento. Y esto es una señal de arrepentimiento, de que no creeremos más a estas cosas, que no andaremos con amuletos, que no andarás con
cadenas que creas que te van a proteger, sino que entiendes que tienes un Dios que te guarda, que te protege, que si te colocas algo en una cadena, un dije, algo, pues sea porque te gusta, porque sea decorativo, porque te lo regalaron, pero no porque tenga un contenido espiritual. Y ese es el filtro que tú tienes que hacer, para no caer en el fanatismo de otra manera, sino que tenemos que tener cuidado de las cosas que hacemos. Somos hijos de Dios y hemos sido separados para Él. Y vamos a deshacer toda obra de las tinieblas. Y podemos entender que lo que ocurrió aquí en el libro de Samuel, capítulo 28, primer libro de Samuel, pues es un acto, primero, soberano de Dios. Segundo, que la divina no tuvo nada que ver con lo que sucedió, que ella misma se sorprende, que es un asunto que se sale de sus lineamientos y de sus manifestaciones espirituales que ella estaba enseñada a ver. Así que vamos a orar para que en tu casa haya bendición, para que en tu casa no hayan ataduras, para que en tu casa y en nuestra casa no hayan situaciones espirituales que ofendan al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias porque en esta hora, Señor, tu palabra siempre nos trae revelación y siempre nos ilumina, Señor, qué cosas a ti te agradan y qué cosas no. Y pido que a causa de la unción todo yugo se pudra. Señor, si hay familias que han estado atadas a través de la brujería, de la santería, a través de prácticas espirituales de maldad, Señor amado, hoy se rompen esas cadenas en el nombre de Jesús, porque hay arrepentimiento en el nombre de Jesucristo. Y declaro en la autoridad, en el nombre que es sobre todo nombre, que ahora se rompe toda maldición, todo pacto que se ha hecho en familias, generacionalmente, queriendo atar a las generaciones a prácticas espirituales de maldad, se rompe en el nombre de Jesucristo y declaro que el reino de Dios se establece en cada casa, en cada hogar, y hay una victoria de Jesucristo en medio de los corazones de cada uno de tus hijos. Gracias te doy porque es tu bendición y tu Espíritu Santo que está con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.